Siempre me consideré una persona difícil de asustar. Pero esa imagen que tenía de mí mismo cambió durante el tiempo que trabajé en el turno nocturno del Hospital Glenwood, una instalación de tamaño mediano en un pueblo tranquilo. El edificio tenía más de un siglo de antigüedad. Con el paso del tiempo, se habían añadido alas modernas, pero la estructura original seguía allí, con sus pasillos altos y arqueados, ventanas estrechas y paredes que a veces crujían con el movimiento de la madera vieja. Ya estaba acostumbrado a las rarezas típicas del turno de noche: luces que parpadeaban, pasillos inquietantemente silenciosos, pacientes medio dormidos, confundidos, o ambas cosas. Pero nada de eso me preparó para lo que ocurrió en el área de pediatría durante mis últimas semanas allí. Me habían asignado al turno nocturno en pediatría unos 8 meses antes del incidente. En esas horas, el ambiente solía ser tranquilo. Los niños dormían, y los padres, cansados, cabeceaban en sillas al lado de las camas. El personal mantenía las luces tenues para preservar una atmósfera de descanso. Sin embargo, una esquina del área había estado acordonada por meses. Supuestamente, estaba reservada para reparaciones que nunca avanzaban. Se hablaba de problemas de presupuesto, papeleo, burocracia, lo típico. Lo cierto es que ese lugar se quedó en una especie de limbo. 4 habitaciones viejas y una alacena angosta para almacenamiento, todo cerrado tras un par de puertas dobles. Nadie entraba. Alguna que otra vez vi al personal de limpieza abriendo las puertas para guardar equipos viejos, pero en general, ese rincón se mantenía cerrado, oscuro y olvidado. Una noche de martes, mientras completaba unos registros en la estación de enfermería, serían como las 2 de la mañana, mi compañero, al que llamaré Manny, estaba en la sala de descanso buscando algo de comer. El área estaba en silencio, salvo por los pitidos suaves de los monitores. Y entonces lo escuché. Un golpeteo, suave pero insistente, en las puertas dobles que llevaban a la sección cerrada. Levanté la cabeza, creyendo que tal vez había oído mal, pero el sonido volvió. Esta vez, más claro. 3 golpes bien marcados. Aquello me tomó por sorpresa. Casi nunca había razón para ir allí, y se suponía que estaba completamente vacío, así que cualquier ruido proveniente de esa zona era inquietante. Me quedé quieto unos segundos. Luego me acerqué a las puertas y pregunté en voz alta: ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. Los golpes regresaron, más pausados, casi metódicos. Saqué el celular y traté de alumbrar con la linterna a través del vidrio reforzado, pero la oscuridad del otro lado se tragó la luz como si no hubiera nada más allá. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca. Dudando, destrabé las puertas y las entreabrí solo un poco. Volví a llamar. El aire del pasillo olía a humedad, como si nadie hubiese entrado allí en años. No vi movimiento alguno, solo sombras estáticas. Cerré de nuevo con llave, algo perturbado, y regresé a mi estación, convenciéndome de que tal vez había sido algún ruido estructural o un carrito suelto. Algo lógico. Unos 15 minutos después, Manny regresó comiéndose unas papitas. Le conté lo que había pasado, esperando que lo ignorara o se riera. Pero en lugar de eso, frunció el ceño, sorprendido. Me confesó que unas noches antes, él también había escuchado a un niño llorando detrás de esas mismas puertas. Cuando fue a revisar, todo estaba en silencio. Decidimos que si volvía a pasar, iríamos juntos a ver. Esa noche no volvió a ocurrir nada, tampoco en el siguiente turno, ni en el otro. Para el viernes ya casi lo había olvidado por completo. Cerca de las 3 de la mañana de ese viernes, me levanté para hacer una ronda rápida por las habitaciones ocupadas. Los padres dormían, los niños cabeceaban, los pasillos estaban a media luz. Todo parecía completamente normal.
Ya casi terminaba cuando vi a Manny al fondo del pasillo, haciéndome señas con urgencia. Me acerqué, y en voz baja me dijo que había vuelto a escuchar una risita cerca de las puertas dobles. Esta vez, lo raro era que las puertas estaban destrabadas. Él juraba haberlas cerrado con llave menos de una hora antes. Recuerdo que tragué saliva. Luego nos miramos con esa expresión silenciosa de «Vamos a tener que entrar juntos, ¿verdad?». Manny empujó las puertas con cuidado, y yo lo seguí, alumbrando con la linterna del celular. El pasillo frente a nosotros estaba oscuro. El haz de luz revelaba partículas de polvo flotando en el aire. Hacía frío, lo suficiente como para erizarme la piel. O tal vez era solo la atmósfera del lugar. Avanzamos despacio, pasando frente a las dos primeras habitaciones, ambas vacías. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz desgarrado y las ventanas habían sido selladas con cinta. Mientras Manny movía su linterna de lado a lado, vi algo en una esquina. Una silla de ruedas infantil. No la recordaba. El asiento y el apoyacabezas estaban como nuevos, completamente fuera de lugar en medio de ese entorno abandonado. Entonces la escuché. Una risita. Suave, juguetona, y proveniente del fondo del pasillo, cerca de la alacena de almacenamiento. Sentí que se me cortaba la respiración. «¿Quién está ahí?», susurró Manny en tono urgente. Seguimos avanzando. El pasillo terminaba en un rincón pequeño donde habían dejado unos carritos de almacenamiento viejos, todos cubiertos de polvo. Pero no vimos a nadie. La puerta del closet estaba entreabierta. Manny la empujó con cuidado hasta abrirla por completo. El interior estaba cubierto por estantes metálicos, repletos de cajas viejas con suministros médicos. Nada parecía fuera de lugar, salvo por un detalle. En el centro del piso, perfectamente colocada, había una zapatilla negra de niña. Un modelo clásico tipo Mary Jane, completamente limpia, sin una mota de polvo. Al igual que la silla de ruedas, parecía nueva, totalmente fuera de lugar. Manny se agachó, recogió la zapatilla y la examinó. Le dio la vuelta y luego me miró, frunciendo el ceño. La etiqueta interna estaba impecable, ni un solo rasguño. Y lo más inquietante era que conocíamos a todos los pacientes pediátricos del piso, y ninguno había perdido una zapatilla como esa. Ninguno usaba ese tipo de calzado. Fue entonces cuando una corriente de aire nos pasó por encima, absurdamente fría, como si hubiera atravesado el closet desde otro lugar. Sentí que se me erizaba la piel. Manny, sorprendido, soltó la zapatilla. Yo empecé a sentirme mareado, con náuseas. En ese momento, los dos retrocedimos. Habíamos tenido suficiente. Cerramos el alacena, trancamos las puertas dobles y nos alejamos del corredor, esta vez asegurándonos de dejarlo bien cerrado con doble llave. Decidimos reportarlo a mantenimiento por la mañana, que ellos se encargaran. Esa noche, ya en la cama, me quedé despierto un rato pensando en todo. Mi parte racional insistía en que seguramente nos habíamos topado con equipos viejos, objetos que la limpieza había olvidado o mal colocado. Tal vez la silla era de otro paciente, o alguien la había movido sin avisar, pero la risa, el frío y esa zapatilla perfectamente limpia, todo eso sugería otra cosa. Algo que no cuadraba con la lógica ni con la rutina de un hospital. Durante las noches siguientes, Manny y yo evitamos por completo esa parte del ala pediátrica. Aún así, seguíamos oyendo ruidos, pasos y, lo juro, en una ocasión se escuchó una risa otra vez. Decidimos no involucrarnos más, enfocarnos en nuestras responsabilidades, cumplir con los pacientes. Pensábamos que, si lo ignorábamos, tal vez nos dejaría en paz, pero aparentemente no funcionaba así. De hecho, las cosas empezaron a empeorar. Una noche, los monitores en las habitaciones comenzaron a fallar. Las pantallas parpadeaban, mostraban datos absurdos,
o se reiniciaban a su configuración de fábrica sin razón aparente. El personal pasó horas recalibrando los equipos. En un hospital, ese tipo de fallos puede ser muy peligroso. El soporte técnico dijo que era por los viejos cables del edificio y picos de corriente. Pero entre Manny y yo, teníamos otra teoría, una menos racional. La noche siguiente, el papá de un niño con apendicitis me detuvo en el pasillo y me preguntó si solíamos dejar pelotas de juguete en circulación por el hospital. Dijo que había visto una pelota pequeña rodar sola frente a la puerta de su habitación. Le respondí que no, que los niños no jugaban libremente en los pasillos y que tampoco se permitían juguetes sueltos. El hombre palideció. Estaba visiblemente alterado. Fue entonces cuando Manny y yo decidimos volver a entrar, esta vez de forma más sistemática. Manny trajo una linterna de verdad, de las grandes, nada de celulares. Así que, un sábado por la madrugada, después de que Administración ignorara otra vez nuestra solicitud a mantenimiento, regresamos al corredor. El plan era inspeccionar habitación por habitación, documentar cualquier cosa fuera de lo normal y salir. Si encontrábamos signos de intrusos o animales, presentaríamos la evidencia. Si encontrábamos otra cosa, bueno, ya veríamos. Poco después de la medianoche hicimos el movimiento. El ala estaba en calma, los pocos pacientes estables, y el médico de guardia dormía en su oficina. Nos acercamos sigilosamente a las puertas dobles, y descubrimos, para nuestra sorpresa, que estaban abiertas otra vez, sin haber sido forzadas. Entramos. El pasillo estaba tenuemente iluminado por las luces de emergencia, lo cual al menos nos daba algo de visibilidad. La primera habitación tenía camillas oxidadas, una lámpara rota, pintura descascarada. Nada que indicara presencia reciente. En la segunda había una cama con el marco oxidado, una barra de cortina caída y manchas en la pared que, con suerte, eran solo humedad. Todo seguía dentro de lo esperado, hasta que llegamos a la tercera habitación. Manny se detuvo en seco. Me asomé por encima de su hombro y lo vi. En el centro del cuarto, reflejando el haz de luz de la linterna, estaba otra vez la silla de ruedas infantil, esta vez perfectamente colocada en medio de la habitación. El aire estaba lleno de polvo suspendido, como si alguien acabara de moverse por allí hace segundos. Entré al cuarto. El asiento de vinilo de la silla tenía un cojín, y sobre ese cojín estaba la zapatilla. La misma zapatilla que habíamos encontrado en el closet, la que habíamos dejado en otro lugar. Estaba allí, como si alguien, o algo, la hubiese puesto de nuevo en su lugar. Casi se me cae el celular de las manos. Manny soltó una maldición por lo bajo, y entonces lo oímos, un sonido de rascado. Venía de la pared del fondo, donde el yeso se había caído dejando al descubierto la madera. Parecía como si algo rascara con uñas largas. Manny apuntó la linterna. Solo vimos polvo, la pared dañada, pero lo juro, ambos vimos algo moverse. Una figura pequeña, encorvada, rápida, escapando por una esquina. No pudimos distinguir bien qué era, pero definitivamente no era un adulto. Ni siquiera parecía humano. Instintivamente, gritamos al mismo tiempo, ¡Hey! Y corrimos tras eso. La cuarta habitación resultó ser la más oscura de todas. Una ventana enorme estaba completamente tapada con tablas de madera. Durante unos segundos, juro que volví a escuchar una risita. Muy suave, muy lejana. Pero ahí estaba. A pesar del silencio, del aire inmóvil y de la aparente calma, la sensación de que había algo más con nosotros era abrumadora. Cuando la pintura cayó de la pared de golpe, casi me muero del susto. Manny pegó un grito como un niño pequeño. Nos volteamos de inmediato, esperando ver algo, pero nada se movía. Después de unos segundos de tensión, me acerqué a recoger la pintura del suelo. Fue entonces cuando Manny dijo, con voz temblorosa, «Creo que deberíamos irnos». Estaba visiblemente afectado. No le discutí.
Salimos rápido de la habitación, cruzamos el corredor, pasamos frente a la silla de ruedas y la zapatilla. Cruzamos las puertas dobles y Manny las cerró con llave otra vez. Y entonces los dos salimos corriendo de vuelta a la estación de enfermería. Al día siguiente, hicimos un reporte oficial de lo que habíamos experimentado. Hablamos de posibles intrusos, problemas de seguridad, ruidos extraños, pero nada que sonara sobrenatural. Solo hechos, objetivos. Un par de días después, nos enteramos de que un pequeño equipo había sido asignado para limpiar esa sección antigua del hospital de una vez por todas. Manny y yo por fin pudimos respirar tranquilos. Pensamos que eso sería el final. Yo me trasladé a otra unidad la semana siguiente, así que nunca vi con mis propios ojos cómo terminó todo. Pero Manny me mandó un mensaje como un mes después, contándome que finalmente vaciaron todo el corredor. Encontraron equipo viejo, cosas sueltas, nada fuera de lo común. Mantenimiento selló el área por completo, para siempre. A veces, sin embargo, juro que todavía escucho una risa. Poco tiempo después, dejé el hospital definitivamente. Me asignaron a otro centro, en otra parte. Y no voy a sentarme aquí a decirte que sé exactamente qué era lo que pasaba en ese hospital. Pero sí puedo decirte con total seguridad que no era solo un problema de cableado o fallos eléctricos. Creo que había algo, alguna clase de entidad, o quizás una acumulación, consciente o inconsciente, del dolor de tantos niños que pasaron por ese lugar. Esa ala pediátrica había visto entrar y salir a muchos pequeños. Y no todos los que se fueron los afortunados. La realidad, a veces, es más dura de lo que uno quisiera aceptar. El supermercado donde trabajo no es uno de esos grandes de cadena. Es un negocio familiar, ubicado en una zona antigua de la ciudad que, hace décadas, solía estar llena de vida. Pero los tiempos modernos ya le están pasando factura. Para cuando me contrataron, la cantidad de clientes había disminuido notablemente, sobre todo de noche. Aún así, seguían abriendo las 24 horas. Por las noches el personal era mínimo. Un cajero, casi siempre yo, un chico que reponía los estantes y un gerente de turno. Las madrugadas eran bastante tranquilas, con clientes ocasionales, generalmente insomnes de mirada perdida que entraban por leche o cigarrillos. Yo pasaba las horas limpiando el mostrador, acomodando barras de chocolate y, si no había nada más que hacer y nadie me miraba, usaba el celular para matar el aburrimiento. Un otoño, trajeron frutas y verduras frescas de un huerto local, manzanas, calabazas, zapallos. Por alguna razón, el encargado de esa sección decidió apilarlas en una torre alta y angosta, justo cerca de la entrada. Siempre me preocupaba que se derrumbara, pero de alguna manera se mantenía firme. Recuerdo claramente ese detalle, y pronto sabrás por qué. Un par de noches seguidas noté que esa torre de frutas amanecía revuelta, zapallos tirados por el suelo, calabazas movidas, manzanas rodando por ahí. Le pregunté a Carter, el chico de reposición, si él las había tocado, pero me juró que no. Nuestra gerente, Della, lo descartó como travesuras de adolescentes aburridos. Eso podría tener sentido, pero las cámaras de seguridad no mostraban absolutamente nada. Casi nunca venían más de 3 o 4 clientes durante la madrugada. ¿Cómo habrían hecho todo eso sin ser vistos ni oídos? La situación se volvió más inquietante un martes. Estaba en la caja, alrededor de la 1:30 de la madrugada. Carter estaba en su descanso, y Della seguía en la oficina del fondo. Afuera había una tormenta eléctrica que iluminaba brevemente los pasillos con cada relámpago. Aparte de eso, el lugar estaba completamente vacío. Entonces escuché un sonido suave, como si alguien arrastrara los pies sobre las baldosas.
Me asomé desde la caja para ver mejor y vi una figura deslizándose entre los pasillos, justo donde estaba la torre de frutas. Llamé, pero nadie respondió. Solo continuó ese movimiento extraño y arrastrado. Encendí un interruptor para iluminar mejor esa sección del local. La luz reveló a alguien agachado entre las calabazas. Era alto, aunque encorvado, y vestía ropa vieja y sucia, como sacos rotos colgándole del cuerpo. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la torre, pero logré verle los ojos cuando se giró. Eran grandes y brillaban. En un instante, esa cosa se incorporó de golpe, tirando calabazas por todas partes. Me agaché instintivamente detrás de la caja. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Lo único que quedaba era la torre medio colapsada y una manzana rodando lentamente sobre el suelo, girando sobre sí misma. Caminé entre los pasillos buscando, pero no encontré a nadie. Della salió corriendo desde el fondo, alarmada por el ruido, preguntando qué había pasado. Le conté lo mejor que pude lo que acababa de ver. Ella miró el desastre y se molestó. Dijo que probablemente era algún indigente buscando refugio, pero la entrada lateral del local estaba cerrada con llave y nadie había entrado por la puerta principal. La idea de que alguien hubiera logrado colarse por la parte trasera me dio escalofríos. Revisamos la zona de carga, los baños, todos los rincones donde alguien pudiera haberse escondido. No encontramos nada. Al final, no nos quedó otra que seguir trabajando, casi obligados a fingir que no había pasado nada, aunque las pruebas dijeran lo contrario. El resto de la noche fue tranquilo, pero yo no dejé de mirar por encima del hombro, incontables veces. Una semana después, ya casi no pensaba en eso. Lo había archivado como una cosa extraña que había ocurrido, y nada más. Esa noche, Carter llamó para decir que estaba enfermo, así que de nuevo solo estaríamos Della y yo. Alrededor de la medianoche llovía con fuerza. Solo tuvimos una clienta, una mujer de mediana edad con un abrigo que compró un six-pack de refrescos y se fue. El supermercado volvió a quedar vacío, solo nosotros dos. Yo me mantuve ocupado ordenando unas estanterías de dulces, hasta que escuché un sonido metálico al fondo, cerca de la charcutería. Me sobresalté. Luego vino otro ruido, ese mismo roce metálico que ya había escuchado antes. Llamé a Della, pero ella respondió desde la oficina, claramente irritada. ¿Qué? Eso significaba que no era ella la que estaba hurgando por los pasillos. Caminé hacia la charcutería, algo nervioso. Entre las estanterías encontré un charco de agua, probablemente de una gotera en el techo, algo que ya sabíamos que teníamos que arreglar. Pero entonces noté algo. Había huellas mojadas que salían del charco. Las huellas eran largas, estrechas y húmedas. Y fue entonces cuando lo volví a ver. Estaba medio oculto detrás de la puerta abierta del refrigerador de embutidos. Giró la cabeza lentamente, y en ese momento vi sus ojos. Una mirada extraña, reflejando la tenue luz del techo. Todo mi cuerpo se quedó rígido como una tabla. Me pareció que era más alto que antes. Tenía los brazos muy delgados cubiertos por una tela raída, como trapos colgando. Esta vez me fijé en sus manos. Las vi con claridad. Eran largas y delgadas, con dedos torcidos, finos, como ramas secas, doblados en ángulos poco naturales. Su postura también era rara, como si siempre hubiera estado encorvado, o como si se viera obligado a mantenerse así para esconderse. No sabía qué estaba viendo. Supuse que debía ser algún indigente drogado. Así que, con voz firme, le dije: «Señor, no puede estar aquí atrás. Esa sección está cerrada». Pero no respondió, no hizo ningún sonido. Solo dio un paso hacia atrás y se ocultó completamente detrás del refrigerador. Me acerqué, ignorando todo dentro de mí que me rogaba que saliera corriendo. En ese momento, escuché un ruido metálico viniendo de detrás del mostrador de embutidos. Y, de pronto,
Se fue la luz. No creo que fuera nada paranormal, si es lo que estás pensando. Probablemente fue la tormenta. Cada vez que llueve con fuerza en esta zona, tenemos problemas eléctricos. Solo quedaron encendidas las luces de emergencia cerca de la entrada y los relámpagos esporádicos que iluminaban el local desde afuera. Escuché pasos. Eran rápidos y sorprendentemente pesados para ese cuerpo delgado que acababa de ver. Luego se oyó el sonido de vidrio rompiéndose, quizás un frasco o una vitrina. Saqué mi linterna, temblando, y comencé a alumbrar desesperadamente por todos lados. Un relámpago iluminó el lugar por un instante, y en ese breve destello vi la figura corriendo hacia la salida trasera. Sé que probablemente era una persona, alguien con aspecto extraño, pero te juro que no parecía del todo humana. Sus extremidades estaban dobladas de una forma que no era natural. Pero se fue antes de que pudiera ver más. Della salió maldiciendo por el apagón. Cuando logramos encender el generador, ya no quedaba rastro del intruso, solo los frascos rotos y esas extrañas huellas húmedas que llevaban directo hasta la puerta trasera, que ahora estaba entreabierta. Llamamos a la policía. Vinieron y revisaron rápidamente el perímetro, incluso bajo la lluvia, pero no encontraron nada. Nos dijeron que revisáramos bien todo y aseguráramos todas las cerraduras. Y eso fue todo. Della estaba asustada. Por primera vez, parecía realmente creer en mi historia sobre algo que se metía al local por las noches. Durante los siguientes días ocurrieron cosas pequeñas, objetos fuera de lugar, productos que desaparecían, algunas cosas tiradas del estante, y de vez en cuando, huellas de lodo. Cuando Carter volvió, hizo bromas diciendo que seguramente era un duende. A él le pareció gracioso. Claro, él no lo había visto de cerca. Bueno, yo tampoco había visto su cara claramente, pero lo que vi fue suficiente. Ya fuera un indigente salvaje o ese supuesto duende, la última vez que lo vi fue lo que terminó de convencerme de que lo que rondaba ese supermercado no era una persona cualquiera. Fue casi al final de un turno, alrededor de las 4 de la mañana. Yo estaba organizando unas revistas cerca de la entrada. Della se había tenido que ir temprano por una migraña. La pobre sufría de dolores de cabeza fuertes y frecuentes, así que me quedé solo. Carter, por supuesto, también estaba ausente esa noche. El lugar estaba completamente en silencio. Yo estaba muy tenso, con los nervios de punta. Afuera, la lluvia seguía cayendo, escurriéndose por las canaletas. De pronto, las luces con sensor de movimiento del pasillo 7 se encendieron solas. Eso solo podía significar que alguien había pasado por ahí. Yo estaba muy lejos, así que no podía haber sido yo. Traté de mantener la calma, pero me temblaban las manos. Tenía que pasar por ahí para revisarlo. Di la vuelta en la esquina y vi que el pasillo estaba vacío. Solo estantes llenos de latas. Entonces, las luces del pasillo 8 se encendieron también. Esa sensación de que algo no estaba bien crecía más y más con cada segundo. Sentía que ya no estaba solo, y no creía que fuera un cliente. Respiré hondo y me acerqué lentamente al pasillo 8. Di la vuelta, y tampoco había nadie. Entonces se encendieron las luces del pasillo 9. ¿Me estaba siguiendo? ¿Me estaba jugando? ¿O era simplemente la tormenta afectando el sistema eléctrico? Continué avanzando, pero ya estaba harto. Cuando llegué al pasillo 9, alcé la voz. ¿Hay alguien aquí? Al principio no escuché nada, solo el goteo del agua. Me giré y vi que se estaba formando otro charco en el suelo. Pero esta vez el agua no era clara. Tenía un color turbio, casi como agua estancada. Probablemente algo relacionado con el techo, no necesariamente paranormal. Pero eso no ayudaba en absoluto a calmarme. Decidí volver hacia el frente del local. Gran error. Porque justo donde lo había visto por primera vez, en la sección de frutas y verduras, lo vi de nuevo. Ya era tarde, y ese estante estaba casi vacío.
Solo quedaban un par de calabazas y algo de lechuga marchita. Pero el olor era fuerte, como a tierra mojada. Vi lodo en el suelo. Me tomó un momento notarlo, pero allí estaba, una figura agazapada, apenas visible detrás de la torre de verduras, y justo cuando intentaba enfocar bien, se levantó. Todo ocurrió en cuestión de segundos. La figura se incorporó por completo, y era mucho más alta que yo. Pero para ese punto yo ya estaba girando y corriendo a toda velocidad, gritando como loco. Corrí directo hasta la oficina del gerente y me encerré ahí. Pero justo antes de llegar, escuché cómo se cerraba de golpe la puerta de salida. Eso significaba dos cosas. La cosa ya no estaba en el local, y lo peor de todo, que había sido lo suficientemente rápida como para pasar corriendo junto a mí y escapar por la puerta antes de que yo llegara a la oficina. Esa fue mi última noche en el supermercado. Renuncié a la mañana siguiente, sin avisar, sin dar explicaciones. El gerente intentó llamarme varias veces, pero no contesté. Hasta el día de hoy, no sé qué era aquello. Pero si me preguntas, no era humano. Algo vivía en los alrededores. Algo que, al ver comida gratuita a través de los ventanales del local, decidió entrar. Y cuando los clientes comenzaron a escasear y el lugar quedó más silencioso, aprovechó para llevarse una que otra calabaza, y tal vez algo más. En el 2017, cuando tenía apenas 17 años, mi papá me obligó a salir de la casa. Se había vuelto a casar, y su nueva esposa no tenía ningún interés en tener a un hijastro adolescente rondando por ahí. No hubo una gran pelea ni nada dramático. Simplemente me entregó algo de dinero en efectivo y me dijo que resolviera las cosas por mi cuenta. Recuerdo haber metido mi ropa a toda prisa en una bolsa de basura, con la cara ardiéndome de vergüenza mientras esperaba que un amigo pasara a buscarme. Ese fue el día en que realmente comenzó mi vida adulta. Durante el año siguiente, apenas logré sobrevivir con trabajos de medio tiempo, acomodando productos en un supermercado, lavando platos en un restaurante sucio, lo que fuera. A pesar de todo, logré terminar la preparatoria viviendo en un pequeño estudio sin apoyo real. Cada día se sentía como una caminadora de la que no podía bajarme, pero aún así me obligaba a seguir adelante. Después de graduarme, intenté inscribirme en algunos programas técnicos, la mayoría relacionados con mecánica, pero nunca logré quedarme en un trabajo de tiempo completo. Eventualmente descubrí el trabajo como conductor de aplicaciones. Necesitaba flexibilidad, y manejar para Lyft me la daba. Podía pagar el alquiler, especialmente si trabajaba durante la noche, cuando activaban las tarifas dinámicas. Un par de años después, me mudé más cerca del norte de California, cerca de los parques nacionales y estatales de Redwood. No diré exactamente en qué ciudad o qué carreteras, pero probablemente has oído hablar de esa región. Bosques de secuoyas enormes, suelos húmedos cubiertos de musgo, caminos que se retuercen entre troncos gigantes como si fueran sacados de un cuento antiguo. Era hipnotizante en comparación con los suburbios grises en los que crecí. Manejar turistas por ahí era, de hecho, divertido para mí. Se maravillaban del paisaje y yo coincidía con ellos. Era impresionante. Pero como Redwood abarca varios parques y zonas protegidas, también había entradas más aisladas que me gustaba frecuentar para tomarme un descanso. Había una en particular que destacaba entre todas. Era una pequeña área de grava justo a un lado de un camino angosto, con árboles tan densos que formaban un arco oscuro más allá del portón cerrado. Era el lugar perfecto para fumar tranquilo o estirarme las piernas cuando no había muchos viajes. Yo tenía unos 20 o 21 años cuando sucedió. Era mediados de octubre, y aunque no hacía frío extremo, sí refrescaba bastante por las noches, así que siempre llevaba las ventanas del coche cerradas. Cerca de la 1 de la madrugada decidí tomar un descanso. A menudo lo programaba a esa hora,
porque hacia las 2 o 3 a veces había un pequeño repunte de pasajeros saliendo de los bares cercanos. Me desvié por el camino serpenteante que ya conocía, rumbo a la entrada del parque. No había absolutamente nada de tráfico a esa hora, y casi todo el mundo dormía tras puertas cerradas. Recuerdo haber pensado que la luna estaba brillante, aunque solo se podían ver fragmentos de su luz colándose entre la copa altísima de los árboles. Me estacioné en el área de grava, apagué el motor y salí con un cigarrillo en la mano. El silencio era absoluto, salvo por una brisa lejana que hacía crujir suavemente las copas de los árboles. Más allá de la verja cerrada del parque, había un sendero corto que se internaba en la oscuridad. Me quedé junto al auto, fumando, recostado contra la puerta del lado del conductor. Lo había hecho decenas de veces, y nunca tuve un problema real. Lo peor que me había pasado era que algún mapache curioso me sorprendiera. Pero esa noche escuché un chasquido repentino. El crujido seco de una rama rompiéndose con fuerza. Fue algo deliberado. Al instante, todos los vellos de mis brazos se erizaron. Había oído ramas romperse antes, pero esa se sintió pesada. Traté de ignorarlo, diciéndome que era un ciervo o algún coyote, animales comunes por la zona. Sin embargo, llegó un segundo crujido, ligeramente más agudo. El bosque permanecía callado, salvo por esos sonidos espaciados, calculados. Exhalé la última bocanada de humo, tiré el cigarro al suelo y lo aplasté con el pie mientras me quedaba escuchando. Otro crujido. Esta vez no venía del nivel del suelo, sino de más arriba. ¿Un mapache subiendo a un árbol, tal vez? Pero había algo extraño en el ritmo de esos sonidos, como si algo estuviera moviéndose entre las ramas, no solo trepando, sino desplazándose. Entonces se escuchó un ruido húmedo y profundo, un chasquido rítmico que salía de entre los árboles. Tenía una resonancia gutural, como el sonido que haces al chasquear la lengua contra el paladar, pero amplificado. Mi estómago se encogió. Encendí la linterna del celular y apunté la débil luz hacia la oscuridad bajo la bóveda de árboles. Apenas si lograba penetrar la penumbra, pero podía distinguir los primeros metros de vegetación, helechos altos y los enormes troncos de secuoyas. Nada se movía a nivel del suelo, pero el siguiente chasquido vino desde más arriba, quizás a unos 4 o 5 metros de altura. Contra todo instinto, di unos pasos cautelosos hacia adelante, con el celular en alto. El haz de luz iluminó la textura rugosa de la corteza, el entramado espeso de ramas en lo alto. Y entonces algo se movió. Apenas un destello de movimiento entre las copas. Una sombra dentro de las sombras. La mano me temblaba, pero forcé la vista, tratando de distinguir una figura. Allí, posada sobre una rama gruesa, había una silueta que no se parecía a ningún animal que yo conociera. Tenía un contorno vagamente humanoide, tal vez más grande, pero encorvado. Con las extremidades dobladas y pegadas al cuerpo, aquella figura se mantenía inmóvil. Me quedé paralizado, con la luz de mi teléfono temblando sobre la corteza. Por un momento creí distinguir 2 puntos reflectantes, quizás ojos negros y brillantes como aceite, que me devolvían la mirada directamente. Sentí como mis pulmones se apretaban. Quería correr, pero mis piernas estaban pegadas al suelo. La figura en la rama ladeó la cabeza, y una nueva serie de chasquidos, más fuertes, más insistentes, llenó el aire. El haz de mi linterna pasó fugazmente por lo que podría haber sido un brazo o una pierna. El movimiento fue rápido, fluido. Luego se inclinó hacia adelante, y escuché cómo crujía la madera al soportar el cambio de peso. Di un paso atrás, tropezando, con el corazón desbocado. En cuanto me moví, la figura se desplazó por la rama con un ruido rasposo, como de algo deslizándose por la corteza. El pánico me sacó de la parálisis. Me giré y corrí hacia el auto. Las ramitas y la grava crujían bajo mis pies mientras corría a toda velocidad,
tropezando con todo. Mis oídos trataban de captar cualquier sonido de persecución, pero lo único que escuchaba era ese chasquido profundo y gutural, más cerca ahora. De pronto, la línea de árboles detrás de mí explotó en un estruendo, como si un tronco se hubiera partido. Miré por encima del hombro y vi la silueta en un borrón, subiendo o saltando de un árbol a otro con un movimiento imposible de rápido. Abrí la puerta del conductor a tirones, casi lanzándome al interior del asiento. Las manos me temblaban mientras metía la llave en el encendido. El auto tardó un segundo en arrancar. Un segundo que se sintió eterno. Por el rabillo del ojo, vi una rama gruesa sobre mí inclinarse, cediendo peligrosamente. La madera crujió y se rompió. Una sección entera del árbol cayó como proyectil, rebotando en otras ramas en su descenso. Pisé el acelerador con toda la fuerza, cegado por el pánico, justo cuando el tronco impactó con violencia sobre la grava. Parte de él golpeó la parte trasera del coche con un estruendo brutal. El vidrio trasero se rajó en una telaraña de grietas, y escuché cómo el maletero se deformaba por el golpe. Las ruedas chillaron mientras salía disparado de ese lugar, casi perdiendo el control al incorporarme de nuevo al camino estrecho. Por el retrovisor solo vi oscuridad, y una gran rama rota tirada sobre el claro. A través del cristal destrozado, creí ver una figura moverse en la copa de los árboles, aunque era difícil distinguirla con claridad. Tenía el pulso en los oídos y apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Cuando por fin llegué a una carretera principal, me obligué a reducir la velocidad, aunque el corazón me seguía latiendo como si quisiera salirse del pecho. No dejaba de mirar el espejo retrovisor, esperando ver a esa cosa salir de entre los árboles, persiguiéndome a una velocidad imposible. Así de alterado estaba. Eventualmente, divisé las luces de una gasolinera abierta durante la noche. Me detuve bajo los focos, salí del coche y vi los daños. Astillas de corteza pegadas al maletero, una abolladura enorme cerca del parabrisas trasero, el vidrio con grietas por todos lados. No podía dejar de pensar lo cerca que estuve de quedar atrapado bajo esa rama. Si hubiese dudado solo 10 segundos más, probablemente no estaría contando esto. Pasé el resto de la noche en casa, acostado boca arriba, mirando el techo. No podía dejar de repasar una y otra vez lo que había visto. Esa silueta encorvada, esos ojos negros que reflejaban la luz de mi celular, y esos chasquidos, como un lenguaje depredador que no estaba hecho para oídos humanos. Mi teléfono no tenía ningún video, solo una foto borrosa que probablemente tomé por accidente. Una imagen desenfocada de hojas en movimiento y la mitad de mi zapato, como si la cámara hubiera capturado el momento justo en el que echaba a correr. Nada de la criatura en los árboles. En los días siguientes intenté buscar explicaciones racionales. ¿Un oso, tal vez? Aunque los osos negros no son tan comunes justo en esa zona, y definitivamente no trepan con esa agilidad espeluznante. ¿Un puma? Tal vez. Pero los pumas no hacen ese tipo de clics repetitivos, ni suelen lanzar ramas sobre autos. Consideré incluso que fuera alguna criatura enferma, hambrienta, o algún tipo raro que vivía aislado en el bosque. Pero la forma era demasiado extraña, demasiado ágil, y los ojos, demasiado reflectantes. Seguí trabajando para Lyft, claro, no tenía otra opción. Pero nunca más volví a tomar mis descansos en ese sitio. Cada vez que pasaba cerca del parque o dejaba algún pasajero por ahí, me recorría un escalofrío desagradable. Si alguno me pedía que lo esperara, simplemente le decía que tenía prisa. Nunca mencioné lo que vi, ni hablé de persecuciones, ni criaturas. Pero sí me encontraba, de vez en cuando, mirando hacia arriba a través del parabrisas, escaneando las copas de los árboles, incluso al mediodía. Una tarde, me encontré con un guardabosques en un diner local. Reuní valor y le pregunté si alguna vez había visto algo inusual. Me habló de osos, linces
pumas, pero nada que coincidiera con lo que yo vi. Mencioné los extraños chasquidos, y él sonrió apenas, asegurando que a veces los pumas emiten sonidos extraños. Pero la conversación se apagó rápidamente cuando notó mi incomodidad. No parecía creer en nada que no fueran animales típicos del bosque. No puedo decir que crea en leyendas, mitos o folclore que expliquen lo que viví, pero tampoco puedo ignorarlo. Los bosques de secuoyas son antiguos, densos, llenos de secretos. Quizás hay más ahí afuera de lo que entendemos. Con el tiempo, me mudé a otra región y seguí trabajando como conductor. Aún así, el área de Redwood sigue siendo uno de los lugares más hermosos que he visitado, pero también uno de los más inquietantes, al menos en ciertos rincones, cuando cae la noche. Me siento afortunado de haber salido de ahí sin heridas, más allá del cristal roto y ese recuerdo que no me deja en paz. A cualquiera que se aventure fuera de las carreteras principales en esos bosques, les diría esto: mantengan los ojos bien abiertos, especialmente hacia arriba. Y si alguna vez escuchan ese chasquido grave, gutural, no se queden a averiguar qué lo está produciendo. Yo, desde luego, no lo haré. Yo era de esos tipos que pensaban que trabajar como guardia de seguridad sería divertido y me daría mucho tiempo para mí, especialmente si conseguía un turno nocturno. Por suerte, en ese momento logré conseguir justo eso. Me asignaron como guardia nocturno en un edificio de oficinas de 22 pisos, ubicado en el centro de cierta ciudad, en cierto estado cuyo nombre prefiero mantener en el anonimato. Mi trabajo era bastante simple. Vigilaba el escritorio de seguridad desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Hacía 2 rondas, una a medianoche y otra a las 3, y atendía cualquier emergencia nocturna, que por suerte eran muy pocas. El edificio tenía un sistema de cámaras bastante extenso: vestíbulos, pasillos, escaleras. Incluso algunas oficinas estaban bajo vigilancia. Con el tiempo, desarrollé una rutina. Revisaba cada cámara, anotaba cualquier movimiento, saludaba al escaso personal de limpieza o a algún ejecutivo que se quedaba hasta tarde, y luego volvía a mi café y a una revista. Un mes después de haber comenzado, empecé a notar algunas cosas. Al principio, detalles pequeños. Una vez, la cámara del pasillo del piso 14 se apagó por un momento y volvió enseguida. La noche siguiente, se activó una alarma de movimiento en el 9º piso, pero al revisar las imágenes, el pasillo estaba completamente vacío. Durante algunas rondas, llegué a sentir una presencia detrás de mí, solo para girarme y no encontrar más que sombras proyectadas por los letreros de salida. Al principio lo atribuí a la antigüedad del edificio, pero si algo aprendí de todo esto, es que no siempre debes descartar tus sensaciones como si fueran simple imaginación. Por esa misma época, un compañero que hacía el turno de día mencionó casualmente que el piso 15 tenía una vibra extraña, así lo dijo. Había escuchado rumores de que allí alguna vez operó una startup algo dudosa que quebró de forma repentina, dejando oficinas abandonadas y expansiones a medio terminar. Todo un ala del piso 15 estaba vacía y tenía un aire inquietante. Por alguna razón, esa zona nunca tenía las luces encendidas, así que estaba completamente a oscuras en comparación con el resto del edificio. Afortunadamente, rara vez tenía que ir hasta allá, pero nunca olvidé lo que dijo mi compañero sobre esas vibras raras. Una noche de jueves, mientras revisaba los monitores en el escritorio de seguridad y tomaba un café ya rancio, la imagen del pasillo del piso 15 parpadeó de repente. Me acerqué para ver mejor. Alguien parecía moverse de izquierda a derecha justo en el borde del corredor. La resolución de la cámara no era buena, pero lo suficiente como para activar el sensor de movimiento. Un intruso, pensé, y sentí el estómago apretarse. Agrandé la imagen en la pantalla, pero quien fuera que estuviese ahí, ya no estaba. Todo había vuelto a estar quieto. Fui a investigar.
Tomé el ascensor y subí, revisando cada pasillo con mucho cuidado. Estaba completamente alerta. Todo parecía en calma. Hileras de puertas cerradas, luces zumbando. Finalmente llegué al corredor que daba al ala vacía. Mientras más me acercaba, más nervioso me sentía. Saqué mi linterna, preparándome para la oscuridad total de esa área. Apenas puse un pie dentro, noté que el aire olía raro. Había una luz de emergencia que emitía un brillo tenue desde la pared del fondo, revelando pedazos de papel tapiz medio arrancados y una alfombra industrial en mal estado, como si alguien la hubiera intentado quitar sin terminar el trabajo. Avancé con cautela. La idea de que un intruso, si es que de verdad lo había, pudiera estar escondido en cualquier rincón me mantenía alerta. Revisé cada oficina. La mayoría estaban vacías, con algunos muebles viejos de oficina o pilas de papeles olvidados. Nada saltaba a la vista. No encontré señales de entrada forzada. Me sentí aliviado. Quizás lo que vi fue solo un fallo raro en la cámara. Pero justo cuando me giré para irme, alguien susurró. No pude entender lo que decía, pero era claramente una voz humana, un susurro real. Sentí la piel erizarse de inmediato. Me di la vuelta bruscamente y al mismo tiempo solté un «hola». El sonido no tenía una dirección clara, o tal vez ocurrió tan rápido que no tuve tiempo de identificar de dónde venía. Respiré hondo y dije con firmeza: «Seguridad, no deberías estar aquí». Todo se volvió silencioso. Empecé a retroceder, deseando volver a donde había luz, pero me detuve de nuevo, cuando escuché un sollozo. En ese momento, tuve un pensamiento que ahora me parece hasta gracioso, pero en ese instante fue muy real. Pensé, ¿en serio? ¿En serio esto está pasando? Figuras sombrías, susurros en la oscuridad, y ahora, ¿llanto? Por supuesto que alguien estaría llorando en la oscuridad. Esta vez el sonido era constante, lo que me permitió ubicar de dónde venía. Una oficina de esquina, con media puerta rota. Dentro, todo parecía más oscuro que lo normal, como una sombra sobre la sombra. Empujé lo que quedaba de la puerta. El suelo estaba cubierto de papeles, una silla giratoria rota tirada de lado. El llanto era más claro ahora. Quien fuera que estaba llorando, estaba allí adentro. Di un paso más, y fue como si alguien apagara un interruptor. Todo se detuvo. El llanto desapareció de golpe. Tan abrupto fue que contuve la respiración. Volví a hablar. Te escuché. Si estás aquí, necesitas mostrarte. Por supuesto, no hubo respuesta. Después de unos 2 minutos me giré hacia el pasillo, pero casi se me cae la linterna de la mano. A unos 6 metros, cerca de la intersección de los corredores, había una silueta. Una figura con forma humana, pero completamente inmóvil. Me pregunté si acaso me estaba observando. Quise llamar, pero sentí que mis cuerdas vocales se habían paralizado. Entonces la figura comenzó a moverse, dando un paso justo fuera de mi campo de visión. Me recompuse rápido y corrí hacia la intersección, iluminando en todas direcciones, pero ya no había rastro de nadie. Después de eso, me fui del piso 15. Mi instinto me decía que acababa de encontrarme con algo más allá de un simple intruso común. Durante la semana siguiente, la cámara de ese piso siguió fallando, o al menos eso esperaba, que fueran fallos. Los sensores de movimiento se activaban al azar y, al revisar las grabaciones, a veces veía destellos fugaces de movimiento en ese mismo pasillo. Nunca lo suficiente para identificar a alguien, pero sí para ponerme los nervios de punta. Mi segundo encuentro ocurrió aproximadamente una semana después. Eran las 3 de la mañana y estaba en una ronda. El edificio estaba completamente desierto, como siempre. Salí del ascensor en el piso 15, preparándome para otro recorrido que sabía que sería tenso. En cuanto pisé el suelo, escuché pasos. Eran lentos y cuidadosos,
provenientes de la oscuridad del ala vacía. Apunté con mi linterna, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, los pasos seguían. Podía oír cómo rebotaban en las paredes, como si alguien invisible caminara por ahí. Avancé más en el pasillo, que me llevó hasta el ala vacía. Los pasos parecieron detenerse frente a una puerta que parecía dar a una antigua sala de conferencias. Entonces vi algo espeluznante. La manija de la puerta empezó a moverse, a tambalearse, y juraría que al mismo tiempo el aire a mi alrededor se volvió más frío. Esperé a que el movimiento cesara. Tragué saliva con dificultad. Me acerqué a la puerta y puse el oído contra ella. Pensé que escucharía más pasos, o quizá risitas de alguien tratando de esconderse, pero lo que oí fue un sonido de rasguños, como uñas arañando la pared seca. Honestamente, nunca había estado tan asustado. Pero de todas formas giré la manija, sabiendo que ese era mi trabajo. La puerta se abrió sin dificultad, revelando una habitación oscura y sin ventanas. El rasguño cesó de inmediato. Algo en esa oscuridad se sentía mal, equivocado. Miré a mi alrededor, inspeccionando cada rincón. En el centro había una mesa de conferencias vieja y maltrecha, rodeada por una hilera de sillas en mal estado y más papeles desperdigados por el suelo. Me froté los ojos, que ya estaban llorosos solo por el miedo. En la esquina más alejada vi de repente una silueta, alguien agachado o encorvado. Solté un jadeo fuerte. Entonces la figura se levantó y se giró hacia mí. A pesar de que le iluminaba con la linterna directamente, no pude distinguir ningún detalle. Era como una sombra viva, una sombra, no una persona de carne y hueso. La figura dio un solo paso hacia adelante y mis piernas se debilitaron. Estaba demasiado aterrorizado. Tropecé hacia atrás, me levanté y desesperadamente intenté abrir la puerta, que no recuerdo haber cerrado. ¿Por qué me habría cerrado la puerta a mí mismo en un lugar tan espeluznante? Seguí intentando, con más fuerza, y finalmente, con un tirón desesperado, la puerta se abrió de golpe. El pestillo se rompió y se llevó un pedazo del marco con él. Sabía que eso podría meterme en problemas, pero ya no me importaba. En cuanto la puerta quedó abierta, corrí hacia el ascensor. Ya no tenía nervios. No me importaba si era un fantasma o una persona perturbada. Tenía que salir de ese piso. En el ascensor temblaba, con la adrenalina corriendo por todo mi cuerpo. Ya en el vestíbulo, me encerré en la oficina de seguridad y me quedé ahí hasta que terminó mi turno. No le conté a nadie lo que había pasado. Tampoco me regañaron por la puerta rota. Un par de noches después, el encargado del edificio apareció sin avisar, como a las 2 de la mañana, diciendo que había olvidado algo en el trabajo. Charlamos brevemente, y en un descuido, le comenté que me sentía extraño en el piso 15. Él levantó una ceja, con curiosidad, y me dijo: «¿Sabes? He escuchado a otros guardias decir cosas parecidas, o que han sentido que hay algo misterioso en ese piso». No explicó más, y yo tampoco pregunté. Simplemente me dio una mirada que parecía contener un entendimiento silencioso, como si compartiéramos un secreto no dicho. Más tarde esa misma noche, la cámara 15 parpadeó otra vez. Revisé el monitor. Alrededor de las 4 de la mañana, la alarma de incendio se activó, específicamente señalando el piso 15. Maldije en voz alta. El protocolo del edificio exigía que lo revisara en persona. Radié para llamar al departamento de bomberos, pero primero tenía que confirmar si realmente había fuego, y de ser así, asegurarme de que nadie estuviera atrapado ahí. Tomé el ascensor con la mente golpeándome, diciéndome lo tonto que era siquiera considerar regresar al piso 15. Cuando se abrieron las puertas no había humo, lo que fue un pequeño alivio. Me obligué a apurar el paso por el pasillo, buscando cualquier señal de incendio, pero hasta ese momento no había ninguna. Al llegar al ala vacía, las luces de alarma parpadeaban sobre paredes medio demolidas. Estresado, comencé a apretar los dientes.
un mal hábito que siempre he tenido y con el que lucho. Seguí las señales hasta el panel de control. Todo el piso estaba bañado en ese resplandor rojo pulsante que hacía que las sombras danzaran de forma ominosa. Cuando llegué al panel de alarmas, lo encontré abierto, con cables colgando como si alguien los hubiera arrancado con fuerza. Un pitido chirriante resonó desde más allá, al final del pasillo, probablemente de otro panel. Entre todo ese estruendo, distinguí un susurro, no palabras, más bien un silencio ominoso. Traté de ignorarlo, diciéndome que era solo mi imaginación, producto del ruido ensordecedor. Pero entonces, algo cruzó rápidamente al final del pasillo, una figura moviéndose de una habitación a otra. Me quedé sin aliento. Estuve ahí solo un momento antes de decir, en voz alta, literalmente, no voy a hacer esto. Y sin pensarlo, regresé corriendo al ascensor. Unos minutos después de haber vuelto al vestíbulo, llegó el departamento de bomberos. Tienen que venir aunque nadie les haya avisado. Les informé que no había señales de incendio, pero que alguien había dañado los paneles. Subieron, restablecieron y repararon el sistema, desconcertados por el sabotaje. Incluso hicieron su propia inspección y no encontraron rastros de intrusos. Oficialmente dijeron que fue solo una falla en la alarma, pero ¿qué tipo de falla hace que múltiples paneles se rompan de esa forma? Por miedo a tener que volver al piso 15, decidí entregar mi renuncia con 2 semanas de anticipación. Durante esas 2 semanas no volví a subir a ese piso, sin importar lo que escuchara o viera. No tengo una explicación definitiva. Fantasma, energía residual o algo más que prospera en ese ambiente abandonado. Pero sé que un edificio así, tan grande, con pasillos laberínticos, puede ocultar prácticamente cualquier cosa que quiera. Solo hace falta un fallo en la cámara o una luz parpadeante para que tu ilusión de seguridad y normalidad se desmorone. Trabajar en un lugar así, tener un trabajo así, puede convertirte de un escéptico en un Shaggy Norville Rogers cualquiera. Ya no trabajo en seguridad, tengo demasiado miedo para hacerlo. Y no sé tú, pero yo prefiero un trabajo tranquilo que me permita dormir por la noche, en lugar de quedarme despierto preguntándome en qué tipo de mundo vivimos y qué cosas acechan en la oscuridad.